Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es fundamental en React, el estilizado. Vamos a ver cómo podemos transformar nuestros componentes, que al principio son solo estructura y lógica, en interfaces de usuario que de verdad se vean increíbles y funcionen a la perfección. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Una vez que tenemos los componentes funcionando, la lógica en su sitio, ¿cómo les damos vida? ¿Cómo les damos esa capa visual que los hace atractivos y usables? Bueno, ese es justo el viaje que vamos a hacer hoy, desde lo más básico y familiar hasta las soluciones más modernas y potentes que existen. Muy bien, empecemos por el principio. Los fundamentos. Si ya tienen experiencia con HTML y CSS, mucho de esto les va a sonar. Pero ojo, hay un par de diferencias clave en el mundo de JSX que son súper importantes de entender desde el inicio. ¿Listos para ver esos pequeños giros? Aquí tenemos la primera gran diferencia. En HTML normal, el atributo style es simplemente un texto, pero en React, el prop style necesita un objeto de JavaScript. Por eso ven esas llaves dobles. Las de afuera son para decirle a JSX, esto es JavaScript, y las de adentro definen el objeto. Y otro detalle, las propiedades con guión como font size se transforman a camel case, o sea, font size. Y aquí va la segunda diferencia, que es un clásico. En HTML de toda la vida, usamos class para asignar una clase CSS, pero en JSX tenemos que usar className. La razón es bien simple en realidad. Class ya es una palabra reservada en JavaScript para crear clases, así que para no generar conflictos, React usa className. Y lo bueno es que si se nos olvida y usamos class, React nos echa una mano. Nos va a dejar un aviso bien claro en la consola del navegador. Es como tener un copiloto que te dice, oye, cuidado, era por el otro lado. Es un error súper común al empezar, pero esa ayudita nos pone de nuevo en el camino correcto. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas clases funcionen? En un proyecto moderno con herramientas como Vite, es tan fácil como importar nuestro archivo CSS directamente en nuestro punto de entrada de JavaScript, por ejemplo, en main.jsx. La magia sucede detrás de cámaras, donde el proceso de compilación toma esos estilos y los inyecta para que toda nuestra aplicación los pueda usar. Perfecto, ya tenemos los cimientos. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a subir un nivel y a ver cómo podemos mezclar todo esto con el verdadero poder de React, conectando nuestros estilos al estado y a los props de los componentes. Imaginen que tenemos una variable de estado que guarda, digamos, la prioridad de una tarea, alta, media o baja. En lugar de poner una clase fija, podemos hacer que el nombre de la clase venga directamente de esa variable de estado. Así, cuando el estado cambia, ¡pum!, la clase se actualiza al instante, y con ella, el estilo. Todo automático. También podemos aplicar lógica. El caso típico, un campo de un formulario. Si la información no es válida, queremos que se ponga rojo, ¿cierto? Pues es tan sencillo como usar una condición. Si un prop llamado isValid es falso, le añadimos la clase error. Si es verdadero, no hacemos nada. Así es como logramos que nuestra interfaz reaccione y le hable a la gente. ¿Y qué pasa cuando necesitamos aplicar varias clases que dependen de distintas condiciones? Es algo súper común. La técnica es sencilla. Empezamos con una cadena de texto que tiene las clases que siempre van a estar. Luego vamos añadiendo más clases a esa cadena según se cumplan ciertas condiciones. Al final, le pasamos toda esa cadena de texto ya construida a className. Nos da una flexibilidad total. ¿Hasta aquí? Todo parece ir de maravilla. Pero a medida que una aplicación empieza a crecer y a tener más y más componentes, nos topamos con un problema clásico y, a veces, bastante frustrante: el alcance global del CSS. El tema es este. Por defecto, cualquier estilo CSS que escribimos puede afectar a cualquier parte de la aplicación. Esto puede crear colisiones, donde un estilo para un botón en una parte de la app, de repente rompe el estilo de otro botón en un lugar totalmente distinto. Imaginen el caos. Y esta analogía lo explica perfectamente. El CSS global es como el altavoz que suena en todo el edificio. Lo que nosotros queremos es darle a cada componente su propio intercomunicador privado, para que lo que se diga en un componente no interfiera con los demás. A esto le llamamos estilos con alcance o scoped styles. Por suerte, no estamos solos en esta lucha. La comunidad de React ha creado soluciones muy ingeniosas para este problema. Así que ahora vamos a abrir la caja de herramientas moderna para ver cómo podemos manejar los estilos de una forma mucho más segura, organizada y escalable.
Básicamente, todas estas soluciones se pueden agrupar en tres grandes corrientes o filosofías. Están los módulos de CSS o CSS Modules, está el CSS in JS y el enfoque de Utility First CSS. Vamos a analizar cada una de ellas. Empecemos con la primera, módulos de CSS. La idea es bastante directa. Escribimos nuestro CSS en un archivo normal, pero con una extensión especial, .module.css. Luego lo importamos en nuestro componente y, en lugar de aplicarse globalmente, React nos da un objeto donde cada clase que escribimos ahora tiene un nombre único generado automáticamente. Y esto es lo que vemos en el navegador. Nuestra clase .info ya no existe como tal. Se ha transformado en algo como alistin-info-1mtz8co, un nombre único e irrepetible. Con esto es imposible que haya colisiones. Problema resuelto. Nuestro intercomunicador ya es privado. La segunda filosofía es la de CSS in JS, y su representante más famoso es Styled Components. Aquí el enfoque es radicalmente distinto. Y si escribimos los estilos directamente dentro del archivo JavaScript, usando una sintaxis especial, creamos componentes que ya vienen con sus estilos incorporados. Y por supuesto, por debajo también genera clases únicas para evitar conflictos. Y la tercera vía que ha ganado una popularidad tremenda es Tailwind CSS. Este es un enfoque Utility First. La idea aquí es no escribir casi nada de CSS. En su lugar tenemos un arsenal de clases súper específicas que hacen una sola cosa. Es como construir con piezas de Lego. Vas combinando estas pequeñas clases directamente en tu JSX para construir el diseño. Ok, entonces tenemos módulos CSS, Style Components, Tailwind, tres opciones muy potentes. La pregunta del millón es, ¿cuál es la mejor? Y la respuesta, como casi siempre en el desarrollo, es depende. No se trata de cuál es mejor en abstracto, sino de cuál es la más adecuada para cada proyecto. Esta tabla lo resume genial, pero pensémoslo así. Si a un equipo le encanta escribir CSS de la forma tradicional, pero quiere la seguridad del alcance, módulos de CSS es la opción perfecta. Si se piensa en la aplicación como un conjunto de componentes autocontenidos, Styled Components tienen mucho sentido. Y si la prioridad es la velocidad de desarrollo y mantener una consistencia visual férrea, Tailwind es una herramienta increíble. Así que la idea clave es esta. No hay una bala de plata. No existe una única respuesta correcta. La elección va a depender del tamaño del proyecto, de las preferencias del equipo, de los objetivos que se tengan. Lo más importante es conocer las opciones para poder tomar una decisión bien informada. Bien, hagamos un repaso rápido. Vimos que en React usamos class name y objetos de estilo, que podemos hacer que nuestros estilos sean dinámicos, que reaccionen a los datos, que el CSS global puede ser un dolor de cabeza en proyectos grandes y, lo más crucial, que tenemos herramientas fantásticas como módulos de CSS, Style Components y Tailwind para encapsular nuestros estilos y mantener todo bajo control. Y para terminar, les dejo esta reflexión. Cada proyecto es un mundo, tiene su propia personalidad y sus propios retos. Ahora que conocemos las herramientas y las diferentes filosofías, la pregunta real no es solo cómo lo estilizo, sino ¿qué lenguaje de estilo va a hablar ese próximo proyecto para contar su historia de la mejor manera posible?